Dios les bendiga de donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen. Que la gracia, la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. Que una vez más Dios, a través de su Espíritu Santo, nos bendiga con su poderosa y bendita palabra. Agradecemos a Dios una vez más poder predicar su palabra. A eso hemos sido llamados, a predicar su bendita y poderosa palabra, y damos gracias por el privilegio, porque de verdad es un gran privilegio, es un privilegio con responsabilidad. Lo primero que debemos hacer siempre en la mañana, al predicar, al comenzar el culto, es orar. Es pedir a Dios su guía, es pedir a Dios su dirección. Pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos guíe para que hagamos lo que Él quiera que hagamos y no lo que nosotros queramos hacer. Así que, primero que nada, les invito a que oremos delante del Señor, a que pidamos su bendición, pidamos su dirección a través de su Santo Espíritu. Les invito a orar. Amado Dios y Salvador de nuestras almas, en el poderoso nombre, que es por sobre todo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos delante de tu altar de gracia, Dios eterno, para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, porque solo tú, Señor mío y Dios mío, eres digno de ser adorado, de ser bendecido, de ser glorificado, de ser adorado, pues solo tú eres santo, justo, perfecto, verdadero, misericordioso, todopoderoso Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios, creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. A tu nombre damos honor y gloria, Señor. Y te pedimos, Dios mío y Señor mío, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestras flaquezas, por nuestras debilidades. Nos reconocemos delante de ti, Señor mío y Dios mío, como hombres y mujeres faltos y pecadores delante de tu presencia, que reconocemos que es solo por tu gracia, por tu amor y misericordia que nosotros estamos aquí, Señor, que no es por nuestros méritos, sino que es por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al dar su vida en el duro calvario de la cruz. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho tu Hijo, por habernos llamado, Señor, por habernos perdonado, por habernos libertado, por haber puesto tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, por la gran honra, por el alto privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Padre, pedimos una vez más que nos guíes con tu Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos, mi Señor y Dios, sea movido de tu Espíritu Santo y no por emociones humanas, Señor. Guíanos, Señor, bendícenos. Bendice a cada persona, Dios, cada hogar, cada familia, cada hermana, cada hermano, Dios, cada familia, cada hogar cristiano, y aquellos que no te conocen, aquellos que tal vez por primera vez, Señor, escucharán tu palabra, para que aquellos que no creen, crean, Dios, por el poder de la palabra, Dios. Derrama, Señor, del fuego de tu Espíritu Santo y a través de la predicación de tu palabra trae un gran avivamiento en cada vida, en cada persona, de aquellos que oyen, que escuchan y que ponen en práctica tu palabra, Señor. Que ese avivamiento, Dios mío, sea en arrepentimiento, Señor, porque ese es el verdadero avivamiento, es un arrepentimiento genuino, Dios. Aleluya, es una humillación real delante de ti. Bendito sea su santo nombre. Es hacer compromisos contigo, Señor. Es buscarte cada día, Padre. Bendice cada vida. Bendice cada nación, Señor. Oramos por las naciones de la tierra. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor. Oramos por los que gobiernan, Dios. Oramos por los presidentes, Dios mío, por los ministros, Dios, por todas aquellas autoridades nacionales, comunales, regionales, Dios, por aquellos que trabajan por el bienestar de cada nación. Ten misericordia en cada nación donde hay necesidad, donde hay cada familia que está padeciendo, Dios,
que han perdido un ser amado, Dios. Oramos, Señor, para que tú les consueles, para que tú les fortalezcas, Dios, para que tú hagas misericordia en aquellos que sufren, Señor. Que a través de la predicación de tu palabra, vidas sean sanadas, sean restauradas, fortalecidas y salvas para la gloria de tu santo y bendito nombre. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos por misericordia, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Comienzo la lectura en el versículo 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Comienzo la lectura en el versículo 31. Dice así la poderosa palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Bien, quiero también leer un versículo paralelo en Tito, capítulo 2. Título, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El título de la palabra del Señor es: las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. Ese es el título de la palabra del Señor. Las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. Y la enseñanza que da el Señor Jesucristo, como la mayoría de las enseñanzas del Señor Jesús, fueron muy prácticas, muy sencillas, pero muy profundas. Y que poco se enseñan hoy estas cosas. Que poco se enseña y se insiste
en enseñarle a los nuevos discípulos, a los nuevos convertidos, a la gente que está en la iglesia, las palabras del Señor. Porque eso es lo que tiene que hacer un líder, un enseñador, es dirigir la gente a Jesucristo, a que sean servidores de Jesucristo, y no servidor de los pastores, o de los líderes, o de los hombres. Porque hay mucha gente que sirve más a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Por los sistemas religiosos impuestos dentro de las congregaciones. Porque hay mucho de eso. Hay muchos sistemas religiosos impuestos hoy, que no pueden hacer esto porque el pastor dice que no, que lo puede hacer durante este tiempo, que no puede hacer esto, que no puede ir allá, que no puede ir a hacer acá, que no. Y los confinan solo a la iglesia, a la congregación. Cuando Jesucristo el Señor nos hizo libres, no para que nos hiciésemos esclavos de un sistema religioso impuesto, porque eso es lo que hay en muchas congregaciones hoy, sistemas religiosos impuestos por los líderes. Esto es lo que se debe hacer y nada más. Entonces enseñan una parte de la Biblia y eso es dogma. Es lo que nosotros decimos, eso es lo que se hace. Somos la iglesia, la congregación perfecta. Y eso no es así. Entonces el Señor Jesús está hablando de algo muy práctico, que es una enseñanza de vida, que no es algo que se tiene que enseñar como un sistema, sino como una forma de vida, la ayuda a los necesitados. Ya sabemos y entendemos por la palabra de Dios que el hombre, Pablo lo dice, concluimos pues en uno de los concilios, de los grandes concilios que tuvieron ellos para tratar este tema, cuando uno enseñaba la salvación por obras y Pablo enseñaba la salvación por solo fe. Tenemos claro lo que dice la palabra del Señor y al final del concilio dicen ellos, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este tema. Y Pablo dice al final, concluimos pues que el hombre es justificado solo por la fe y no por las obras de la ley. Pero el Señor Jesús no está hablando de las obras de la ley, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Jesús el Señor resumió la ley en 2 mandamientos. Y dijo, el primer mandamiento, primer y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay gente que insiste todavía en vivir en la ley, trayendo preceptos de la ley y enseñándolo incluso en las congregaciones, imponiéndolos a los hermanos. Cuando Pablo y los ancianos tuvieron el concilio, fue no poner ninguna carga mayor en los hermanos, sino que solamente que no se comiera de lo sacrificado a los ídolos y de carne de ahogado. Eso fue lo único que ellos enseñaron. Entonces hay quienes hoy día imponen carga en los hermanos. Jesús el Señor corrigió duramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. El Señor está hablando como profeta y está hablando durísimo y fuertísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Y está hablando a los religiosos de aquel tiempo. Él les dijo: fariseos hipócritas, porque obligáis a los demás a llevar pesadas cargas, pero vosotros ni con un dedo queréis moverlas. Entonces el Señor se estaba refiriendo a los doctores de la ley. Los fariseos eran los saduceos y los fariseos eran los doctores de la ley, eran los que enseñaban la ley al pueblo, pero ellos no la practicaban, pero eran muy duros para citarlas. Por eso el Señor los reprende y los corrige, porque hoy día hay gente que enseña de la misma forma, obliga a otros a hacer cosas, pero ellos no las hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que vino por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el Señor nos hizo libres. Tenemos una vida diaria. Hay gente que vive hoy en las congregaciones, en puras actividades religiosas, pero se le ha olvidado la forma de vida.
que hay vecinos necesitados, que en este tiempo hay gente, sobre todo hoy en día, en la contingencia que tenemos hoy, hay muchas personas que están quedando sin trabajo. Acá donde nosotros vivimos hay tomas, donde hay madres que están solas con sus 5 hijos y que hay que ayudarlos. Entonces muchos hoy en día están preocupados solo de predicar, pero no están preocupados de las obras que produce la salvación. Ya sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Somos salvos por creer. No soy salvo por ser bueno, soy salvo simplemente por creer. Jesús el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo creí, fui bautizado, soy salvo por la fe, porque creo, no por ser bueno, no por ser mejor. Porque si fuera así, ninguno sería salvo, porque no hay bueno, ni aún uno solo, no lo hay. Ni Jesús el Señor se encontró bueno estando en la tierra. Cuando le dijeron, maestro bueno, se volvió inmediatamente y les dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno bueno hay, solo mi Padre Celestial. Entonces, no somos salvos por ser buenos. Oh, gloria sea al Señor. Solo por fe. Y eso lo tenemos claro. Pero Jesús el Señor está hablando de las obras que producen la salvación. Por eso el versículo paralelo de Tito 2, capítulo 2, versículo 14. Donde dice que Dios preparó, se entregó a sí mismo para redimirnos, o sea, para comprarnos. Él nos compró a precio de sangre. Su sangre preciosa derramada en la cruz fue el precio por las almas. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces dice, para preparar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y obras va en todo aspecto, no solo en dar algo, sino en la manera y en la forma de vivir. Pero Jesús, nuestro Señor, está hablando aquí acerca de el dar, de las obras de amor, de las obras de misericordia, de la vida diaria que tiene el cristiano. Porque hay cristianos que viven metidos, lo vuelvo a repetir, vuelven a estar en actividades religiosas y siempre están de lunes a domingo, todos los días, en las actividades religiosas, solo en las actividades de la iglesia. Pero no tienen idea de cómo están sus vecinos, de cómo están sus pares, de cómo están sus hermanos en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, de eso está hablando el Señor Jesucristo, de ayudar al necesitado, de tender la mano al que lo necesita. Esto también está dentro de la doctrina, dentro de las enseñanzas que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso cuando el Señor dice, venga, Él pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y los separará, dice, como el pastor separa o aparta a las ovejas de los cabritos. El Señor Jesús siempre tomó ejemplos de la vida para hacerse entender. Su evangelio fue muy sencillo. Su evangelio fue muy práctico. El mejor sermón es el más sencillo. No es el que está lleno de tecnicismo, que a las finales confunden a las personas que no entienden nada. Por eso me fascinan las enseñanzas del gran Señor y Maestro, de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Tan simples, pero tan llenas de valor. Y eso son las enseñanzas que debemos enseñar, los valores que tiene el cristiano. El valor que tiene el cristiano no es simplemente decir, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo. Hay tanto egoísmo dentro de la iglesia hoy. Hay gente que está preocupada solo de sí mismo. Hoy estamos muy bendecidos y hay mucha gente que está preocupada de tener más iglesias, más congregaciones y está preocupado solo de eso. Y no está preocupado del necesitado. No está preocupado del vecino, de la familia, del vecino que padece necesidades. Entonces el Señor Jesús está hablando acerca de eso. Entonces el rey dirá, dice, fíjense que el Señor cuando les dice apartará, como aparta, unos a la derecha y otros a la izquierda, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y era muy común esta costumbre en Israel. Ellos conocían muy bien el campo, conocían muy bien porque eran ganaderos. Esta era uno de sus fuertes en cuanto a los ingresos, ¿ya? La crianza de las ovejas.
Entonces el pastor apartaba las ovejas de los cabritos de las ovejas y sus crías, porque los cabritos eran más agresivos. Entonces apartaba las ovejas por la leche, para trasquilarlas, para pariarlas, qué sé yo. Entonces por eso el Señor simplemente les dice que Él apartará, cuando venga el Señor, juzgará estas cosas. Y apartará a uno, los pondrá a la derecha y lo otro a la izquierda, y les va a tomar cuenta el Señor. Entonces hay mucha gente que hoy día está tan preocupado solo de alabar a Dios, solo de la oración, del ayuno, amén, gloria a Dios, claro que sí, pero esa es una parte. Y la otra es esta, la vida que tenemos, cómo somos, donde nosotros vivimos. Hay necesidad, hoy hay mucha necesidad. Y el Señor pedirá cuentas por esto. Recuerdo cuando en mis primeros pasos sirviendo al Señor, había un hermano que llegó hace poquito a la congregación, había llegado hace poquito el hermano con su esposa y ellos llegaron muy pobres, muy necesitados. A tal extremo que su esposa estaba en el hospital y se mejoró y no tenía siquiera un pañal para su guagua. Y mi esposa y mi madre y otras hermanas se juntaron y juntaron cositas y fueron a verla y a visitarla. Y el pastor de la iglesia reprendió, porque eso no se debía hacer, porque no le preguntaron a él. Entonces, a eso me refiero con los sistemas religiosos. ¿Por qué debo preguntarle yo al pastor si el Señor me lo enseña en su palabra? ¿A quién debo obedecer yo? Y claro, él lo dijo desde el púlpito, desde arriba, y nos trató de que éramos desordenados y que eso no debiéramos ser. Claro, esas cosas lo confunden a uno, lo complican. ¿Qué hago? ¿A quién obedezco? Obviamente que hay que obedecer al Señor, y aquí el Señor lo está diciendo. Entonces el Señor me habló a través de su palabra porque yo quedé muy mal con esto. ¿Qué hago? Quedé confundido. ¿Obedezco al pastor? ¿Obedezco lo que dice la Biblia? ¿Estuvo mal? Y uno llega a cuestionarse si estuvo bien o no estuvo bien lo que hice, porque esto lo mueve el corazón, el amor, y esto estamos hablando de confraternidad, esto estamos hablando de el amor. A esto se refirió el Señor cuando dijo, primero, mire, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu fuerza, con toda tu mente. Amén. Eso es servir a Dios. Eso es alabar y glorificar y orar y ayunar y toda la parte espiritual que tenemos que hacer. Y lo que hacemos dentro de la iglesia. Pero no lo es todo. El segundo mandamiento, escuche eso, mandamiento. Estos son mandamientos, los da Dios, no los dan los pastores. Por lo tanto hay que obedecer a lo que Dios dice. Y si mi pastor dice que no haga lo que Dios me dice, está muy mal ese pastor. Entonces yo terminé dándome cuenta de eso, porque yo quedé confundido con esto, porque el segundo mandamiento, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros andamos calentitos, ¿verdad? Nosotros dormimos calentitos. ¿Y qué pasa con la gente que está en situación de calle hoy? Con aquellos que duermen debajo del puente. Nosotros comimos 2, 3 veces al día. ¿Y qué pasa con los que no tienen? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces de eso está hablando el Señor Jesucristo. Eso es amor al prójimo. Amor al prójimo no significa decirle voy a orar por ti. Anda a la iglesia para que Dios a ti también te bendiga. Muchos lo hacen así. Anda a la iglesia para que Dios te bendiga. No, Dios le ha bendecido a usted. Dios lo mandó a usted a despojarse de esto. Y si Dios se lo pide, se lo saca y lo da. Bendito sea el nombre del Señor. Que saca de tener 10 pares de zapatos si hay alguien que no tiene ninguno. Que saca de tener un closet lleno de ropa, 10 chalecos, suéter, zapatos, vestidos. Que saca de tener tanta cosa si hay alguien que no tiene nada? Y usted alaba a Dios y habla del amor. ¿De qué amor? Entonces esto es lo que está hablando el Señor. De esto está hablando el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo quedé muy complicado, y como uno tiene que preguntarle al que todo lo sabe, yo me puse a orar y conversaba y lloraba mucho delante del Señor, y quedé muy mal con esto. Me afectó muchísimo esto. Y a mi esposa y a los demás hermanos también. Claro, yo como nuevito no entendía. Yo dije, me equivoqué. Pero el Señor, como Él es maravilloso, el Señor me trajo a su palabra. Porque Dios cuando habla, habla a través de su palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria sea a Dios! Porque la palabra de Dios asegura. Cuando Dios habla por el Espíritu, habla por su palabra. Y el Espíritu Santo nos lleva a su palabra. Y el Señor me dio esta palabra a mí. Entonces yo entendí y fui y confronté a ese pastor. Y confronté a mi pastor, que era entonces. Y le dije, ¿sabe qué, pastor? Esto dice la palabra del Señor. Esto es lo que me mandó. Y mi Señor se llama Jesús. Y muchas veces lo llaman desobediente, rebelde, revolucionario, que son complicados. Y no es así. Es simplemente obedecer a lo que el Señor manda. Y el Señor de la iglesia se llama Jesús. ¡Aleluya!
Lo que pasa es que los hombres se han puesto por delante del Señor Jesús para que hagan lo que ellos quieren y no lo que el Señor manda. El Señor lo mandó, lo ordenó. Es un mandamiento amar al prójimo. Y amar al prójimo no significa sentir amor. Yo siento amor, y lloro por el que sufre, y lloro por el que pasa hambre. No significa eso. Eso es emocionalidad. Eso es querer estar tranquilo con su conciencia. Pero mayor que nuestra conciencia es Dios. Y Él nos corrige, y Él nos disciplina, y Él nos enseña. Por lo tanto, hay que despojarse. ¿Cuánta gente están calentitas en su hogar? Pero hay gente hoy día que está botado en la calle, que no tiene siquiera una frazada, y usted tiene 3, 4 en su cama. Saque una y vaya y déla. Eso es el evangelio. Eso es amar al prójimo. Usted come, está tomando once, deje eso y vaya por lo menos una vez que sea. Vaya y lleve una once a quien no la tiene. Y no se la tire, compártalo con él. Oh, gloria sea al Señor. Porque de esto está hablando el Señor. De el ayudar al necesitado. De dar. Dijo una vez un dicho, el curita Hurtado dijo, hay que dar hasta que duela. Y hay gente tan egoísta dentro de la iglesia que está preocupado de sí mismo. Solo de sí mismo. Entonces, ¿cómo se puede hablar de amor al prójimo? Si hay que seguir las enseñanzas del gran Maestro, del gran Señor y Salvador. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que se despojó de todo. Se despojó de todo. Él dejó su trono de gloria para venir a hacerse pobre, humilde y servir a los demás. Eso es evangelio. Evangelio no es venir y enriquecerse, es todo lo contrario. Oh, gloria sea a Dios. Dios nos mantiene de lo necesario. Pero Dios nos bendice para que nosotros vamos y bendigamos a otros también. Esto habla del amor al prójimo. Esto es amar al prójimo. ¿De qué le sirve a usted tener 10 pares de zapatos si hay otro que no tiene ninguno? Bendito sea el nombre del Señor. Solo está preocupado usted porque el amor es un sentimiento, pero que se expresa. Dios nos ama y Dios nos expresa su amor. Dios nos provee de todo lo necesario. Eso es amor al prójimo. Es proveerle, es ayudarle, es poner un billetito en sus manos, es poner unas monedas en sus manos, es poner un plato de comida, es tomarse un tecito, compartirlo con él y no llegar y tirárselo. Y hacer alarde de esto y publicarlo en las redes y cosa que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo, porque no es importante. Lo importante es que Dios lo vea. Si esto se hace para Dios, hermanos. Gente que le gusta publicitar esto, están igual que los políticos. Dan algo y quieren que todo el mundo sepa, para que digan, oh, qué bueno es esta persona. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que Dios lo vea. Si eso es lo hermoso. Hay tanta gente que hoy publicita todo lo que da. Y dice la palabra del Señor, para aquellos que les gusta subir todo a las redes, que todos vean lo que están haciendo, hermano. Preocúpate de que Dios vea lo que estás haciendo. Con eso basta. Si el galardón lo da Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, si todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. Entonces, ¿de qué sirve jactarse, alardear? Oh, yo fui a hacer esto, yo fui a hacer esto otro. Eso no es importante. Porque lo que debemos hacer, nada más hacemos. Entonces, fíjese todas las cosas que el Señor enumera. Hay mucha gente que dice, ay, es que yo no siento de dar, no siento de ayudar. Es que el hermano tiene el don de dar. Es que usted no ha conocido al Señor. O es que usted no se ha rendido. Puede que esté en la congregación. Como dijo el siervo de Dios, Gigi Ávila, precioso siervo de Dios, que después de una ardua tarea y trabajo y cumplió lo que su Señor le mandó, hoy duerme hasta que suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten y vayan a recibir premio y corona por haber hecho lo que el Señor mandó. ¡Qué precioso! Él dijo, hay algunos que están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Y es verdad, hay mucha gente que está en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Vienen a la iglesia solo a beneficiarse de lo que Dios da, pero no con un firme propósito de escuchar lo que su Señor les tiene que decir. Porque hay muchos que piensan que el Señor les está pidiendo por favor. El Señor se llama Jesús y el Señor manda. Él manda, un Señor manda, un Rey de Reyes manda y nosotros obedecemos. Se acabó la cosa y le obedecemos a Él. Una vez un hermano me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dijo, el Señor en mi corazón me habló, dijo, estaba orando yo en la mañana en mi casa
Y el Señor me mostró, me dijo, donde yo tenía mi mercadería, y me dijo el Señor todo lo que tenía que llevarle a una vecina. Y el hermano lo hizo. No, me dijo que estoy esperando, era día lunes. Ellos tenían culto el día miércoles. El día miércoles venía el pastor, me dijo que estoy esperando al pastor para preguntarle si voy o no. Ahí mismo lo reprendí. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? ¿Quién es su Señor? Porque muchos han hecho de su Señor el pastor. El pastor tiene que dirigir a la gente a la palabra. Esto dice la palabra. Y si la palabra dice eso, hágalo. ¿Por qué me preguntan a mí? Si el Señor lo manda, hágalo. Se acabó la cosa. Si a su pastor no le gusta, cuestione ese pastor. Entonces, ¿qué Biblia tiene él? ¿Qué Señor es el que tiene él? Porque el mío a mí me manda a hacerlo. Punto. Me manda. No es si lo siento o no lo siento. Debo hacerlo porque está escrito aquí. Y si lo leí, debo hacerlo. Ahí está la orden dada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay muchos que no conocen el señorío de Cristo todavía. No se han rendido al señorío de Cristo. Están rendidos al señorío del pastor, al señorío de los líderes. Hacen lo que los líderes dicen. No, hay que hacer lo que el Señor de la iglesia dice. Y el Señor de la iglesia se llama Jesús. Él es el que dio su vida por nosotros. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro bendecidor, Salvador, libertador. ¡Aleluya! Y todo, Jesucristo es el Señor. Él es el Señor de la iglesia. Y mire la cantidad de cosas que Él enumera. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, 1. Tuve sed, me diste de beber, 2. Fui forastero y me recogiste, 3. Estuve desnudo y me cubriste, 4. Enfermo y me visitaste, 5. En la cárcel y viniste a mí, 7 cosas. Maravilloso número ese. Fíjese, 7 cosas. Entonces hay gente que hoy día, hermano, ¿por qué no va a la cárcel? No, es que no siento de ir a la cárcel. No siento. Hay gente que anda por sentir. La fe no es un sentimiento. Nosotros andamos por fe. Y la fe es la que nos ayuda a hacer las cosas. Por eso que el título de la palabra del Señor, las obras de la predicación, las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. Por lo tanto, la iglesia debe obrar, debe actuar. Todo aquel que dice yo soy hijo de Dios, yo he conocido al Señor y lleva años en la iglesia, debe practicar lo que aquí dice. Pero hay gente que no lo practica, es tan egoísta. Y por eso muchos no están muy bendecidos. Y no hablo solo de bendición económica, sino que espiritualmente. Jesús el Señor dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, y bienaventurado significa dichoso, feliz. Por lo tanto, una persona que da, una persona generosa, una persona dadivosa, es una persona que vive alegre, porque no hay satisfacción más grande que ayudar al necesitado. No hay cosa más maravillosa que cuando hay alguien que no tiene zapatos, usted tiene 10, usted va, no lo deja pasar, lo lleva a la casa y le dice: amigo, ven, y le da un par de zapatos. No hay satisfacción más grande que esa, no hay alegría más grande, no hay dicha más grande que esa. Por eso hay gente que usted ve en la iglesia, gente amargada, porque se han transformado en religiosos. Y citan las escrituras y son celosos de Dios y que esta mujer se corta el pelo y que se tiñen y andan preocupados y que el hermano se puso corbata y ya no ven nada. ¡Oh, santo! Ya no ven nada, ya no viven. Es lo único que hacen. Daño a la obra bendita del Señor. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Fíjese que Dorcas era una mujer que la recordamos hoy no por ser una gran predicadora. Dorcas no era una mujer llena del Espíritu Santo, ni era famosa porque salía en la tele y predicaba o sanaba, levantaba enfermos. No era así. Era una mujer sencilla, era una mujer común y corriente, era una mujer que hacía delantales y paños. Y, escuchen esto, y los daba. Escuchen esto, las Dorcas. Los daba, los regalaba. Ella tenía favor con sus vecinas. Por eso cuando ella murió fue resucitada. ¿Qué le parece a usted? Porque era una mujer querida por las obras que hacía, por lo lindo que hacía. ¿Qué pasa con las Dorcas hoy? Todo lo que hacen lo venden, tienen verdaderos negocios dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no honran mucho a Dorcas. Y aunque les moleste, si les molesta lo siento. Pero tengo que predicar la verdad, tengo que decir las cosas tal como son. Porque qué terrible hoy en día que esa es la crítica de la gente de afuera. Que las Dorcas todo lo que hacen lo venden.
Como si a eso nos llamó el Señor, a hacer negocio. Dios no nos llamó. Por eso cuando el Señor se enojó y volcó las mesas, dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Pero vosotros la habéis hecho casa de mercaderes. Eso es lo que han hecho muchos hoy día de las congregaciones, casa de mercaderes. Están preocupados solamente de recibir, cuando la iglesia es la que tiene que dar. La iglesia es la que tiene que bendecir. La iglesia es la que tiene que ayudar. ¿Cuántos comenzaron con un centro abierto, un comedor abierto? Y hoy tienen restaurantes. Hoy comenzaron dando la comida cuando tenían menos. Ahora que les fue bien, están vendiendo la comida. Ya han perdido el rumbo ya. Ya han perdido la dirección. Porque Jesús, el Señor, a eso vino. Recuerde que Judas era el tesorero ahí. Él era el que andaba con la bolsita. Y el Señor Jesús daba a los necesitados. Eso tiene que hacer la iglesia hoy. Dar a los necesitados. Qué terrible que hay hombres que hoy día tienen jets particulares. Usan relojes de 6 millones de pesos. Tienen mansiones. A eso no nos llamó el Señor. No nos llamó a eso el Señor. Porque el Señor dice la palabra del apóstol Pablo enseñando, dice que Él llamó a los pobres de este siglo para hacerlos ricos en fe y coherederos con Cristo a las glorias eternas. Allá arriba sí que vamos a tener riqueza, que ojo nunca vio, ni oído nunca escuchó. Pero aquí en la tierra tenemos que servir y tenemos que entregarnos y tenemos que dar, aleluya, y tenemos que ayudar y tenemos que bendecir al necesitado. Tenemos que cubrir las necesidades. Primero, dice la palabra del Señor, haced bien a todos, primeramente a los de la familia de la fe. Eso quiere decir a la iglesia. Eso quiere decir primero a la hermandad. Pero ¿cuántos ni siquiera dentro de su iglesia ayudan? Con una prenda de vestir a otro. Con dinero económicamente los que están bien deben ayudar a los que no están bien. Así era la iglesia cuando nació, la iglesia primitiva. Léalo ahí en los Hechos. Así es la iglesia, y ese es el modelo que tenemos que copiar, no el modelo de la congregación de allá, no, el modelo de la Biblia, cómo nació la iglesia. Nadie decía tener propio las cosas de sí mismo, nadie decía, esto es mío. Tenían todas las cosas en común. Los que tenían más vendían las propiedades y ponían el dinero, el total de lo recaudado a disposición de los apóstoles. Y los apóstoles no se compraban, no vivían de lujo. Ellos repartían, las viudas eran sostenidas. ¿Cuántos ministerios grandes que no sostienen a sus viudas? Y los pastores están solo preocupados de sí mismos nada más. De andar en autos de lujo, de vestirse bien, de vivir en buenas mansiones, en casas buenas y todo. No es malo que el siervo de Dios viva como confortable, como debe vivir el normal, el común. No debe vivir con lujo exagerado. Porque a eso no nos llamó el Señor. ¿Cómo hablamos de amor entonces? Entonces de eso está hablando el Señor. De ayudar, de dar a aquel que lo necesita. ¿Cuánta gente que dice, ay, no siento de dar? Como si la fe fuera un sentimiento. La fe no es un sentimiento. La fe es la que nos ayuda a obrar correctamente. Nos ayuda a obrar con amor. Mire, veamos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué le parece a usted? Eso es profundo. ¿Quién vive eso hoy día? Hay muchos que lo hablan, hay muchos que lo predican, hay muchos que lo oyen, pero no lo practican. Y por eso los cristianos son como nubes sin agua. No cumplen el propósito para el cual Dios los ha llamado. El ser, cuando dice, permanezca el amor fraternal. Y esto habla de fraternidad, esto habla de hermandad, de amistad, de camaradería. La gente de la iglesia es lo más, hay gente en las congregaciones que es lo más déspota que hay. Son tan desagradables en su forma que no comparten con nadie. Son personas tan antisociales. Y cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, cuando el Señor Jesucristo andaba por las calles, la gente, aleluya, le seguía. No por su apariencia, por su esencia. Por lo hermoso que era Él en su esencia, por las palabras que salían de su boca, porque era cálido, era acogedor. Eso es un hijo de Dios. Es como miel para las abejas, pero hay muchos que son como repelentes. La gente huye de ellos.
porque no son hospitalarios. Y hospitalario, una persona hospitalaria, es una persona que acoge con agrado, que agasaja a quienes reciben su casa. O sea, una persona grata, una persona la cual quiere los demás volver de nuevo. Qué pocos cristianos hoy día hacen eso. Ya no se comparte como se hacía antes. Confraternizar, compartir los hermanos. Compartir una once en la casa, compartir un almuerzo, un asadito en la casa. Ya no se hace eso. Yo recuerdo cuando era niño, esas cosas se hacían en la iglesia. Y hay muchos que han destruido eso y el diablo han dejado que el diablo se les meta ahí. Porque muchas personas cuando se reúnen, lo único que se reúnen es para chismear y para hablar mal de los demás. Eso no es confraternizar. Eso tiene otro nombre, pero no es confraternizar. Confraternizar es compartir. Una persona, esto es lo que se hace entre los hermanos, confraternizar. Eso es lo que dice, es una hermandad, es tener hermandad en la iglesia. ¿Y cuántos en la iglesia no son ni buenos hermanos en la iglesia? No comparten ni siquiera con los hermanos de la iglesia, cada cual para su lado. Y piensan que es así. Qué equivocados están. Por eso muchas personas que están así están cerca a irse de la iglesia. Porque eso no es el evangelio. No es el evangelio que muestra la Biblia. Yo por mi lado y usted por el suyo, hermano. Yo y Dios nomás. No es así. Es una hermandad. Y eso es cuando hay amor en el corazón. Por eso dice, permanezca el amor fraternal. Esto es lo que se debe dar entre los hermanos. ¿Cómo están las congregaciones hoy en día? Que cuesta encontrar un pastor hoy con el cual podamos compartir. Vamos a compartir un culto en su congregación y luego uno en la congregación nuestra. Que cuesta eso hoy día, porque cada cual está por su lado. Cada cual está criticando al otro pastor. No, que este pastor es del diablo. Es que no, que allá se pintan las hermanas. No, que allá usan pantalones. No, que allá usan faldas largas. No, que estas mujeres se tiñen. Así están. Oh, Karasuki Kaba Bashenda Lamasoki. Oh, Ribasanda, Krimasaya, Liva. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Por eso el Espíritu Santo se ha apartado de las iglesias. Por eso el Espíritu Santo se ha apartado de hombres y mujeres que hoy en día están vacíos, están fríos, porque no viven el evangelio que está en la Biblia. Oh, Samaya Saba. Están viviendo un evangelio religioso, un evangelio muerto. Dice Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. O sea, no sirve. Una persona muerta no siente, no hace nada. Eso es lo que está pasando en la congregación hoy en día. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede orar y puede levantar un inválido de la silla de ruedas, puede levantar un muerto, porque eso lo hace Dios. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Cómo ayuda? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es el amor? ¿Dónde está el amor suyo? ¿Cómo lo demuestra? Si usted está preocupado de usted mismo, es lo más egoísta que hay. Y si usted está siendo generoso y usted está viviendo, alabe a Dios. Les estoy seguro que todos los que viven así es gente que vive feliz, vive dichosa, disfruta el evangelio, disfruta cada día que Dios le da. Sea mucho o poco lo que tiene en su mesa, alaba, bendice, glorifica a Dios y la gloria de Dios está ahí. El Espíritu Santo de Dios está ahí. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Eso es glorioso, porque el avivamiento viene a la persona, viene a la iglesia, cuando la iglesia vive, cuando la iglesia practica lo que su Señor le mandó que hiciera. ¡Aleluya! No que siguieran un sistema religioso. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero así está pasando hoy en día. No están viviendo en plenitud el evangelio. Están solo yendo a la iglesia y están celebrando todo mecánicamente. No hay vida de Dios. Están enseñados así. Yo recuerdo cuando pequeño, el siervo de Dios donde estaba mi madre, un precioso siervo de Dios. Dios lo bendiga y sé que duerme en Cristo. Un maravilloso hombre de Dios. Y su esposa también, maravillosa sierva de Dios. De esos siervos antiguos que cuesta encontrar hoy día. Hombres y mujeres ancianos y ancianas, sabios, llenos del Espíritu Santo de Dios, que es un agrado escucharlos. Era un agrado escucharlos hablar. 1, 2 horas y uno no se cansaba de escuchar la gracia de Dios que fluía en ellos. Hoy en día es puro materialismo, pura religiosidad, pura crítica. Todos se han transformado en jueces hoy. Viven criticando todo y cuestionando todo. Por eso el Espíritu Santo ya se ha apartado de ahí.
Oh, gloria a Dios, porque no es el evangelio de la Biblia. Eso es lo que están viviendo muchos. Eso es lo que están viviendo muchos hoy día. Pero no están viviendo el evangelio del Señor. El Señor cuando vino no tuvo ningún sistema religioso. La iglesia, cuando nació la iglesia, no había ni un sistema religioso impuesto. Solo se reunían para alabar y adorar a Dios. Y cada cual después que se iba a su casa tenía vida con Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, el Señor mi Dios me habla y me dice que tengo que hacer algo ahora, voy y lo hago. Porque mi Señor se llama Jesús. Por eso fui acosado ahí donde estaba. En esa congregación de desobedientes, rebeldes, porfiados, todo lo que ellos decían. Eso era lo que el hombre decía. Pero no lo que mi Señor decía. Porque eso es lo importante. Porque muchos han perdido el centro hoy en día por falta de carácter. Porque no tienen los hombres pantalones bien amarrados. Y no tienen carácter. Y las mujeres no tienen las polleras bien amarradas. Porque no tienen carácter para obedecer primero a Dios. No importa el precio que tenga que pagar. Y me echaron de una iglesia por hacer lo que Dios manda. Pero aquí estoy. Y el Señor no me ha hallado de su presencia. Él ha tenido misericordia de mí porque no me ha apartado de su palabra. Y aquí está su palabra. Porque el que me llamó se llama Jesús el Señor. Y sea que me llamó. Oh, gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor. Por eso que hoy día hay mucha gente, o siento, hoy día sentí de hacer esto. No es sentir, es obedecer. La fe es la que nos lleva a hacer obras. La fe es la que nos lleva a ayudar al necesitado, a compadecernos como el Señor se compadeció. Cuando Él iba caminando siempre, lea los 4 evangelios, oiga, lea la Biblia, léala, estúdiela. Compréndala, ore, ayune para que Dios le traiga revelación de su palabra, para que pueda entenderla y después que la entienda, practíquela, vívela, porque el único que la puede practicar es aquel que la entiende. Por eso la palabra de Dios se predica clara. Por eso la palabra de Dios debe ser una palabra clara que despierte a la gente que está viviendo en sistemas religiosos. Santo es su nombre para siempre. Y todo lo que está viviendo así está destinado a desaparecer. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él no creó una corporación. Él creó un ente vivo, la iglesia. Y sopló el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo, porque los que son nacidos, así son, les dijo, porque los que son nacidos del Espíritu son como el viento. Ataje el viento usted, a ver si puede. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso que las congregaciones, todo hombre que está en el Espíritu, oh, gloria a Dios, y los líderes si están ahí son naturales, ese hombre, esa mujer va a tener que salir de ahí, porque van a querer sujetarlo, no van a querer que haga lo que Dios manda, van a querer que haga lo que la congregación dice, lo que la corporación dice, no, es lo que la Biblia dice, es lo que Jesucristo dice, es lo que Dios dice, eso es lo que hay que hacer, poner a la gente el señorío de Cristo en sus vidas y en sus corazones. Santo es el Señor. Por eso cuando habla de hospitalidad, de eso habla. De una persona que agasaja, que recibe, que es una persona cálida cuando recibe visitas en su casa, cuando recibe al extranjero. Porque en ese tiempo había muchos extranjeros que peregrinaban, sobre todo en los tiempos de Pentecostés. Cuando estaba la fiesta de Pentecostés, eran muchos los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Eran muchos los que viajaban para esta fiesta. Entonces la gente los cobijaba bajo tu techo. Alabado sea el nombre del Señor. Los invitaban a servirse algo. Así era la iglesia antes. Se compartía algo. Las iglesias confraternizaban, se visitaban, compartían entre ellas. Hoy no. Hoy no se puede hacer, ya no se hace. Porque cada cual cree que está bien, cada cual cree que está mejor que el otro y critica a este otro. Y vienen a la iglesia, oh, mira los instrumentos que tocan, oh, mira cómo predican, mira aquí nos hacen devocional, mira aquí oran de pie, no, estos oran de rodillas, mira, no, que así no, es que eso es del diablo, así están. Bendito sea el nombre del Señor, Dios tenga misericordia. Por eso en esas iglesias no hay vida. Por eso la gente va y es mecánico lo que hacen, porque no está el Señor Jesús ahí. Ya se ha apartado el Señor. Oh, gloria sea a Dios. Porque han ido apagando el espíritu. ¿Sabe por qué? Por no obedecer a lo que Dios manda. Porque han ido tras sus propios pensamientos, tras sus propias ideas y se han salido del modelo bíblico. Cuando el Señor Jesús aparta, le dice a los de su derecha, estos son los que van a heredar el reino de los cielos. O sea, es algo importante.
no es solo estar en la iglesia orando todo el día, ayunando todo el día. Esto un hermano dijo un día, hay que tener oración. Hay que visitar a los que están en la cárcel. Hay que acordarse de ello. Hay hermanos nuestros yo bendigo a Dios desde el momento, porque yo fui carcelario y yo me convertí a Cristo en una cárcel y bendigo y doy gracias a Dios, y en el nombre del Señor siempre desde que me convertí he orado por el ministerio carcelario. Porque si no fuera porque se predica el Evangelio Santo allí, yo no hubiera tenido ninguna esperanza. Pero gracias que Dios levantó a alguien y tiene ese ministerio carcelario en todas las cárceles de Chile y en el mundo entero. Se predica la palabra en las cárceles y gracias a Dios. Y Dios bendiga a todos los siervos y hermanos que se han dedicado y que predican y que se esfuerzan y que lo han dejado todo y que no están preocupados de salir en la televisión, en la radio, en las redes, sino que secretamente van a visitar las cárceles. Lo cual también hago porque siempre quise ir a dar testimonio, porque siempre creí que podía con mi testimonio ayudar a alguien. Después de 20 años recién comencé a salir. Porque tenía que aprender, habían cosas, necesitaba convertirme, necesitaba madurar, necesitaba aprender cosas primero. Gente que salen de la cárcel a un año y ya se inventan ministerio, y al otro año ya no están en el ministerio, porque se inventan ministerio. No, esto tiene que ser en el tiempo de Dios. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Por eso fíjese, quiero que veamos unos versículos del libro de Santiago, que me gusta mucho esta carta de Santiago, hermano del Señor, siervo de Jesucristo. Léala usted enterita y fíjese que Santiago es muy práctico. Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Qué más práctico que eso? Son los momentos que más vivimos en la vida. Cuando estemos tristes, no ande llorándole a todo el mundo, no ande para allá y para acá contándole a todo el mundo. Vaya y cuénteselo al Señor. Haga oración, cuéntele ahí al Señor lo que le pasa, sus aflicciones, su tristeza. Al Señor le encanta ser Él el primero, ser Él el confidente, porque siempre está dispuesto a la hora que sea usted, 24 horas al día. Él no duerme. ¡Oh, santo! No se dormirá el que guarda a Israel, no se duerme el que guarda a la iglesia. Siempre su oído está atento y su mano, aleluya, para ayudar a todo el que lo necesita. Ese es nuestro Dios. Bendito sea para siempre. Santo y justo es su nombre. Y cuando esté alegre, cante alabanza. Son momentos que vivimos, alábelo, ponga música ahí, cántele donde esté en el trabajo, hágase gaseo, póngase el audífono y alábelo, glorifíquelo. Y tenga un lugar por ahí, porque le aseguro que va a terminar con la gloria de Dios. Eso es evangelio. La iglesia somos nosotros. El templo es el lugar de reunión. La iglesia somos nosotros. La iglesia es la que está activa. Donde yo estoy está la iglesia. Donde yo estoy está el Señor conmigo, porque Él habita en mí, debe habitar en usted. Alabanzas a su nombre. Mire Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. ¿Qué le parece? Entonces, pareciera que Santiago está contradiciendo al apóstol Pablo, y no es así. Pablo está hablando de una fe salvífica, y Santiago está hablando de una fe puesta en acción. La fe es la que produce el accionar en nosotros, porque nosotros somos malos. Antes de llegar al Señor vivíamos en egoísmo, pensando en nosotros mismos, pero hoy que hemos llegado como hijos de Dios, hoy no, porque Cristo se dio por amor a toda la humanidad, aleluya. Gloria a Dios. Hoy también nosotros tenemos que darnos en servicio a ayudar a todo el que lo necesite, a todo el que lo necesite. Tenga favor, ¿cómo está usted con sus vecinos? ¿Le conocen a usted? ¿Los conoce usted a ellos? ¿Sabe la necesidad que tiene? ¿Ha llevado alimento al que tiene necesidad hoy? ¿Ha ayudado en este tiempo? En su congregación hay hermanos necesitados. Desde el pastor hacia abajo, ¿lo está ayudando? ¿Está bendiciendo? ¿Está poniendo una monedita en su bolsillo? ¿Está bendiciendo con mercadería a sus hermanas y hermanos que no tienen? Si hoy usted tiene la bendición de estar trabajando, ayude a aquel que no puede. Primero comience por su casa, por la iglesia. Pero no solo la iglesia. Hacer bien a todos, primeramente a los de la familia de la fe.
Porque el sustento que Dios nos da primero es para nuestra familia, pero no solo para mi familia, también es para ayudar al necesitado. Dios nos bendice y primero a quien tenemos que ayudar son a nuestros hermanos en la iglesia. Ver qué necesidad tiene y tratar en lo poquito. Oiga, si a veces 1,000 pesos es mucho para el que no tiene. Una bolsita de mercadería. Y usted dé, y gracias a Dios que tengo mis despensas llenas, y cuenta y habla de lo que Dios le ha dado. ¿Y usted qué ha dado? ¿Qué ha hecho por el necesitado? Es que nadie ha venido a pedirme a mi casa. Vaya usted y busque a quién ayudar. Dígale: Señor, tú me has bendecido. ¿A quién puedo bendecir, Señor? Una cajita de té, Señor. Un kilito de azúcar, Señor. Hay gente ahí que está en esas tomas y lo único que la gente hace es criticar. Vaya y ayude. Dígale: Señor, guíame tú. Y salga usted con una bolsita y diga: Señor, guíame. Y Dios le va a guiar, porque esto está en el corazón de Dios. Y no vaya allá y diga: es que yo soy cristiano, pues. Es que yo soy evangélico. Es que yo soy pastor. ¿Qué importa? Usted vaya y délo. No se jaste, porque eso es feo. Si algo hacemos bueno en nuestra intimidad, démosle gracias al Señor, porque siempre va a haber gente más necesitada que nosotros. En la cárcel hay gente que nadie lo visita. Los dejaron botados ahí. Pero esa es la palabra del Señor, en que padre y madre nos dejaren, con todo nos recogerá Dios. Y qué lindo es ver gente ahí en la cárcel que se entrega a Cristo, porque Dios también les ama a ellos. Y para eso estamos nosotros, para poder llevarle un pantaloncito, un par de zapatitos, un poquito de mercadería, útiles de aseo, qué sé yo, tantas cosas que podemos ayudar. Por eso que hay mucha gente hoy que no está feliz, porque le vuelvo a repetir, Jesús el Señor dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Entonces es ser dichoso cuando alguien tiene necesidad y usted la puede cubrir. Qué alegría más grande. Qué satisfacción más grande es poder ayudar al necesitado. Y simplemente dé. También dijo el curita Hurtado: nadie es tan pobre como para no dar. Y ese hombre, ¿se dieron cuenta usted cuánta obra hizo? Los hogares de Cristo fueron obras de Él. Y no me cabe ninguna duda de que Dios lo llevó a hacer eso, porque nosotros somos malos. Y si algo bueno hacemos, porque viene de Dios. Y fíjese hoy día cuántas personas en situación de calle van a alojarse ahí y les dan un platito de comida. Mucha gente no hablaba de esto porque decía que la Iglesia Católica, sí, ahora sí. Si algo hacen mal, corrija. La palabra es útil para corregir. Pero sí, gracias a Dios, ellos sí, en este tiempo de frío, cuando usted está calentito en la casa, esos jóvenes católicos a los que usted critica, andan repartiendo comida por ahí. A los que viven debajo del puente, a los necesitados de su bolsillo. Entonces creo que eso está en la palabra, hermano. Eso no es que la Iglesia Católica lo hace, no es que lo hace, no, está en la Biblia. Lo enseñó nuestro Señor. Los apóstoles lo hicieron, ellos siguieron las enseñanzas del Maestro. Ayudaban a los necesitados, porque cuando nace la iglesia era rica espiritual y económicamente, y no habían necesitados en el pueblo. Hoy día, yo recuerdo cuando chico, nosotros íbamos a la iglesia, y recuerdo que nosotros éramos los más pobres de la iglesia. Pobres, con un padre alcohólico, una madre trabajando, ganando muy poco. Pasamos muchas hambre y muchas necesidades, y habían hermanas en la iglesia que siempre ponían unas moneditas en las manos de mi madre, una cajita de mercadería, una bolsita. Y yo siempre recuerdo ese tiempo, qué linda era la iglesia, una iglesia llena. Había favor, había confraternidad. Qué lindo ir a la iglesia así. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? No digo qué pasó, porque yo para predicar tengo que hacerlo, porque uno tiene que predicar con el ejemplo. Yo no puedo estar hablándole a ustedes si yo no lo hago, porque soy como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Pablo también dice, 1 Corintios capítulo 13, si tuviere profecía, si tuviere lengua, si entendiese todos los misterios, y no tengo amor, de nada vale. Entonces, creo que ese es el corazón del Evangelio. Ese es el camino más excelente, el camino del amor. El camino de simplemente poder moverse en ayuda a un necesitado. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, el Señor me enseñó mucho esto, a no ser egoísta, a no pensar en sí mismo. Porque siempre me compré cosas, que siempre fui muy pobre, como drogadicto, y antes cuando niño muy pobre. Cuando el Señor me llamó, el Señor me bendijo y pude comprarme las cosas de ropa que yo quería tener. Y me compré una casaca muy linda y el Señor me dijo, dala, y la regalé. Me compré un abrigo muy lindo, me regalaron otro abrigo, y no sé cuántos abrigos he regalado ya. Y no sé cuántos pares de zapatos el Señor me ha dado, y cuántos he regalado ya. Y los que tengo ahora están rotos. Con esos me quedé yo.
Porque no dé lo que a usted le sobra. Lo que esté malo, bótelo. Bótelo. No dé basura. Dé lo mejor de usted. No vaya y diga, ay, esto lo tengo que botar o está lleno de hoyo y esto. No. Porque no es una limosna. Se da por amor y lo que se da por amor es bueno. Porque Dios nos ama y Dios nos da lo mejor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que hay que enseñar con el ejemplo. Cuando yo llegué al Señor, le pedí, Señor, mis primeros 2 años fueron muy difíciles cuando el Señor me pidió mi trabajo para dedicarme tiempo completo a la obra. Fueron 2 años muy difíciles. Estuve 1 año comiendo arroz y fideo, todo el año, con mi familia. Y fue muy duro. Y mis hijos se les empezaron a acabar las cosas y las zapatillas. Y un día lloré tanto al Señor de ver a mis hijos pasando necesidad. Y le dije, Señor, y lo único que hice me tiré a los pies de Cristo. Y lo único que fue llorar, llorar, llorar y llorar. Y ese es un lenguaje que Dios entiende porque es del alma, es del corazón. Y le dije, Señor, yo no quiero riquezas, Señor. No sabría vivir con mucho. No sabría vivir con riquezas. Tal vez me haría mal y me perdería. Pero sí, Señor, deme para vivir bien yo y mi familia. No quiero que mi esposa me muestre las cuentas y yo no tenga para pagarle. No, para pagar esas cuentas. No quiero que mis hijos me digan, papá, necesito zapatillas, ropa y no tenga para comprarle. Dame lo necesario para vivir yo bien, Señor, y para poder ayudar también. Y hasta aquí Dios me lo ha dado. Dios me lo ha dado. Dios me ha bendecido y nos ha bendecido para bendecir. Hay un ministerio que se llama así. Bendecido, o es radial parece. Bendecidos para bendecir. Pero que esto no sea bla bla, pues, hermano. Que esto no sea palabra. Que esto no sea, porque hay mucha gente que habla, nomás habla, pero no practica. El Evangelio es práctico. El Evangelio debemos ser más que oidores, más que habladores, hacedores de la palabra. No tanto estar preocupado de la teología y de los institutos y de tantas cosas. ¿De qué sirve? Hay gente que se llena de conocimiento, pero no practica nada. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento? Los fariseos tenían mucho conocimiento, eran doctores de la ley. El Señor le hizo una simple pregunta. Cuando llegó Nicodemo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Con todo lo que sabía, doctor de la ley, maestro, enseñador de Israel, y no sabía ni siquiera cómo entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos hay así hoy día? Porque están llenos de conocimiento nada más, pero no han conocido a Jesús. Esto no se trata de llenarse de conocimiento. Aleluya. Se trata de llenarse de Dios. Cuando uno le dice, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, le está diciendo, lléname de tu amor. Lléname de tu misericordia. Lléname de tu benignidad, Señor. Lléname de tu benevolencia. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No saltar, brincar en la iglesia y hacer cosas extrañas, como si eso fuera ser buen cristiano. No, no es así. Dios, el Señor, nos ayude a vivir de acuerdo a su palabra. Si usted lo está haciendo, alabe a Dios. Alabe a Dios, hágalo para usted y para el Señor en silencio, calladito. No es importante que lo diga. Si quiere enseñar, hágalo y enseñe, como decía una hermana ancianita ya en esos años, ya más de 60 años en la iglesia. Ella nunca se casó, se consagró para el Señor solita. Era una hermosa mujer de Dios. Cuando hablaba 2 horas llegaba a dar gusto, hermana, la voy a nombrar, Estercita Cuevas. Era un agrado escucharla hablar. 2 horas y decía, no quiero aburrirlos más. Y qué aburridos, estábamos todos entretenidos esperando que siguiera hablando. Y ella siempre decía, yo me he visto con la ropa mía. Eso quiere decir que ella hablaba de lo que ella hacía. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando alguien vive así, cuando alguien practica lo que predica, bien puede ponerse como ejemplo de los demás, en poder ayudar. Es maravilloso poder ayudar. Y hoy tenemos mucha gente que está necesitada. Así que ojalá que el mensaje de la palabra bendita de Dios no sea solo otro sermón más. Oh, qué lindo lo que predicó el pastor. Pues eso no es importante. No es importante que el pastor predique lindo. No, lo importante es que predique lo que dice la palabra y lo importante es que ahora que usted escuchó, si no lo hace, hágalo. Póngase a orar y dígale, Señor, ayúdame a hacer esto porque me he dado cuenta que yo soy muy egoísta, Señor. Estoy preocupada de mí mismo, Señor, de mí misma nomás. Ayúdame, Señor, a poder, y Dios colocará siempre. El Señor dijo, siempre habrá pobres con ustedes. Siempre habrá alguien que tenga menos que nosotros. Simplemente ayude, no cuestione, solo dé, demuestre el amor de Dios. Demuestre ese amor que dijo el Señor, amor al prójimo, porque dice que para el amor no hay ley. Contra el amor no hay ley. Gloria a Dios.
Bueno, que el Señor les bendiga, hermanas, hermanos. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones, nos ayude a vivir de acuerdo a ella. Y nos ayuda a practicarla porque es la manera de tener vida de Dios. Esa es la manera, eso es lo que Dios quiere. Eso es una persona que está llena del Espíritu Santo. Una persona que cultiva los frutos del Espíritu. No solo que habla, que predica, que enseña, sino que practica. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre Santo, justo y verdadero, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mi Dios, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por la instrucción, la corrección de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender verdaderamente el verdadero evangelio, Señor. Un evangelio práctico, Señor. Un evangelio sencillo, Dios, con un mensaje sencillo. No con la idea de deslumbrar, Señor, sino de que la gente te conozca, Señor, y de que la gente viva de acuerdo a lo que tú mandas. Señor, no estar tan preocupados de llenar iglesias, ni de llenar de personas la iglesia, sino, Señor, a esas personas, llenarlas de ti, Señor. Llenarlas de tu amor, llenarlas de tu misericordia, de tu benevolencia, Señor. De tu amor y pasión por las almas, por tu creación, Señor. Que podamos vivir, Señor, como cristianos. Y no creernos solamente cristianos, por la forma de ser, por la forma de vestir, sino, Señor, en la práctica. Ayúdanos, Dios mío, a llenarnos de ti cada día, Señor. Y poder, Dios mío, amarte a ti por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo. Y poder ayudar, Señor, poder bendecir, poder hacer lo que tú nos mandas en la palabra, Señor. Poder ayudar a quienes podamos, Señor, en la medida que podamos. Sea bendecida, Señor, tu palabra en cada corazón y cada vida que ha escuchado. La gracia, la paz, el amor y la misericordia tuya estén con cada uno de tus hijos y con cada uno de aquellos que escuche tu palabra. Te lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. La gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les fortalezca. Será hasta la próxima y como siempre, Maranatá. Cristo viene.